nuestra primera clase del mes de junio para cerrar la primera semana de labores. Espero que hayas regresado con fuerza, te hayas sentido bien, ¿no? Ya estás con ritmo, seguramente ya, ahora sí ya sé, pues ya hago mi tarea, ya sé qué rato voy a poder hacer mi TikTok, en qué rato veo mi YouTube, en qué rato hago mi tarea, estoy más organizado, y esta semana de descanso me ha servido bastante. ¿No? Y también lamentablemente ayer Perú cayó, ¿no? Y se perdió la nota ahí, tenemos un 20 que estaba difícil de conseguir y se terminó por derrumbar esa idea, ¿no? No pasó. Pero bueno, recuerden, ¿no? Ya hay tarea, entonces, siempre hasta un día antes, ¿no? De la clase. Por ejemplo, esta tarea del día de hoy tendrías hasta el día jueves, hasta las 12 de la noche para presentar. Ojo, ¿ya? Hasta un día antes de la semana, o sea, de la clase que sigue. Ya, sí, hasta un día antes de la clase que sigue. Hasta ahí para presentar. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos para esta primera clase del segundo trimestre, ¿no? A ver, aquí tenemos la semejanza de triángulo, ¿de acuerdo? Semejanza de triángulo. Muy bien, quien te habla, tu profesor Giancarlo Camones. Camoncito para los amigos. Acá he preparado un resumen teórico bastante corto, ¿ya? Para la de semejanza. Hay unos casos, ¿no? Para la semejanza, hay unos casos que se suelen identificar y decir a los alumnos. Pero lo que yo he preparado aquí es solamente algo más general y que también nos va a servir igual, ¿ya? Entonces, en vez de elegir un caso en específico, algo más general que nos puede servir para todos los problemas. Eso que vamos a trabajar nosotros, ¿ya? A ver, para empezar con lo de semejanza, déjame decirte así aparte, líneas aparte, es que es una herramienta bastante útil para encontrar longitudes entre dos triángulos, ¿no? O sea, no solamente es un tema que se haga aquí y se olvide. En otros temas, como cuadriláteros, por ejemplo, puedo trabajar una semejanza. O sea, en un cuadrilátero, ¿de acuerdo? Puedo construir triángulos. ¿Cómo así? Acá trazo una diagonal, trazo una recta cualquiera, una sevillana, y aquí tengo, por ejemplo, un triángulo, acá tengo otro, acá tengo otro, aquí tengo otro, aquí todo esto es otro más. Entonces, ahí se generan triángulos y se puede realizar problemas de semejanza, ¿no? Para asociar lados. La semejanza es bien útil, una herramienta bastante útil. Lo vamos a ver, yo sé que nos lo vamos a cruzar más adelante en otros temas, lo vamos a cruzar con la semejanza, nos vamos a cruzar con ella. Muy bien, entonces ahora sí, vamos con la definición. ¿Qué dice por aquí la definición? A ver, dos triángulos son semejantes si ambos tienen ángulos internos respectivamente congruentes. Entonces, hasta aquí, este primer punto, lo siguiente. Reflexionar. Dos triángulos. Para poder hablar de semejanza, yo debo ubicarme con dos triángulos. Si no, cualquier cosa menos semejanza. Dos triángulos. No lo olvides. Para poder hablar de semejanza, dos triángulos. Ahora, ¿qué debe ocurrir en esos dos triángulos? Ambos tienen ángulos internos respectivamente congruentes. Entonces, en palabras más sencillas, ambos tienen que tener ángulos iguales. Dos triángulos que tengan ángulos internos o interiores iguales. Ya, eso sería entonces el detalle. Acá no, esta parte, que tengan, ¿no? Tengan ángulos internos iguales. Así. Eso es. ¿De acuerdo? Eso es lo principal para hablar de semejanza. Encontrar dos triángulos con ángulos interiores iguales. Si no, no se puede hablar de semejanza. Luego, ¿qué ocurre? Además, cada uno de sus lados de un triángulo son proporcionales a cada lado, a cada uno de los lados del otro. Eso es una consecuencia que se genera con la semejanza y de ahí, de esta consecuencia, podemos identificar cuánto mediría un lado, ¿no? Un cierto lado entre dos triángulos al compararlos. Entonces, para eso sirve, ¿no? Primero, nos dice la definición entre quiénes se da la semejanza y luego qué genera la semejanza. Acá nos dan en la definición las dos cosas, ¿no? El paso número uno, entre quiénes se dan, y el paso número dos, qué cosa puedo hacer con la semejanza. Los lados se vuelven proporcionales y debido a esto ya puedo yo identificar una cierta medida, ¿no? Entre dos triángulos. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí lo siguiente, como un ejemplo vamos a hacer este detalle de cómo vamos a ver esos lados que son proporcionales, profesor. Ya mira, lo siguiente aquí, eh, para hablar de los lados proporcionales, es porque estos triángulos, como puedes apreciar, mira aquí, acá tenemos de ejemplo ABC, y que tenemos ARST, uno, obviamente, al ojo nada más en la visión, veo que es más grande y otro más pequeñito. Eso observo. Pero también observo que los ángulos que tienen son iguales. Entonces, ¿cómo puede pasar eso, profesor? ¿Cómo pueden ser dos triángulos? ¿Cómo dos triángulos pueden tener los ángulos iguales y ser diferentes? Porque no serían congruentes, porque hemos hecho congruencia, ¿sí o no? Los ángulos iguales y los lados iguales. Lo que pasa es que aquí radica la diferencia en la longitud.
Para hablar de congruencia, los lados tenían que ser iguales, al igual que los ángulos. Pero para la semejanza, ya los lados no van a ser iguales. Y sí se puede generar dos triángulos con iguales ángulos. Se puede formar, sí se puede hacer. Ahora te explico por qué. Por ejemplo, aquí le ponemos a el alfa, ya, aquí una rayita alfa. A este ángulo le pongo un tita, y este que tiene dos rayitas le pongo un beta. Entonces acá reubico, ¿no? En base a lo que yo veo acá en el dibujo. A ver, con dos rayitas le puse beta, entonces acá él sería beta. Acá con una rayita le puse tita, entonces él sería tita. Y aquí a un ángulo con una rayita, alfa, entonces él sería alfa. No, lo pongo así para que se vea un poquito mejor, ¿no? Después ahí con las líneas no lo puedes apreciar bien quién es igual a quién. Y acá con los ángulos creo que se ve un poquito mejor. Entonces ahí, como estaba mencionando, los dos triángulos tienen ángulos iguales. Ahí está. Dos triángulos semejantes tienen ángulos internos iguales. Ahí están, ¿no? Y cada uno de los lados de un triángulo, cada uno de los lados de un triángulo, son proporcionales a cada uno de los lados del otro. Ahí está, proporcionales, no iguales, proporcionales. O sea que si esto, por ejemplo, es un 20, él podría ser un 5 o un 4, algo así. Es proporcional. Recuerdo que están en una relación, no son los mismos valores. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo es eso, profesor? ¿Cómo se puede generar esto? ¿Cómo se da? ¿Cómo se da que los dos triángulos tengan los mismos ángulos y sin embargo sus lados sean diferentes? ¿Cómo se genera eso? Ya, eso se genera debido a las rectas paralelas. Estos triángulos construidos son construidos a partir de rectas paralelas, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo por acá el ejemplo. Tengo un triángulo, aquí un triángulo chiquitín nomás, ahí, aquí tengo un triangulito, y lo que voy a hacer, a este triangulito voy a poner acá alfa, ¿no? Igual, ¿no? Alfa, por aquí le pondré alfa, aquí le pongo beta, y aquí le pondré tita. Muy bien. Y lo que hago es lo siguiente. Voy a trazar rectas paralelas a los lados de ese triángulo. Trazamos rectas paralelas. Miren por acá. Entonces aquí, la primera paralela. Aquí abajo. Ahí está, paralela. Y a este lado le trazo una paralela. Ahí está, paralela. Bien. Y a este otro lado le trazo una paralela. Ahí creo que sería. A partir de este punto. Que más chiquito. Ahí está. Me queda un poquito más chiquitín. Un poquito más alejado. Ahí para que se vea. Ahí está, ahí mejor. Paralela. Lo completamos un poquito para que se pueda. Ahí está. Listo, ahí está. Ahí está bonito. Entonces, eso es lo que hago aquí, ¿no? ¿Quieren entrar al salón? Ya, pasen, pasen. He trazado paralelas al triángulo principal que yo armé. ¿No? Mi triángulo principal que tenía de dato, lo que hago es trazar rectas paralelas a sus lados. Muy bien. ¿Y qué ocurrirá ahí, profesor, que ha trazado rectas paralelas? Mira, ocurre lo siguiente. Vamos a trabajar ahora paralelismo. ¿Te acuerdas tú cuando tenías dos rectas paralelas y eran cortadas por una recta secante, no eran cortadas? ¿Qué pasaba con los ángulos? Los ángulos para cada corte se podían reemplazar en el otro punto de corte. ¿Te acuerdas de esto? Esos eran ángulos correspondientes. Si por ejemplo aquí yo le pongo a él tita, ¿dónde irá tita? Bueno, acá está en la ubicación izquierda arriba, entonces en este otro punto de corte también tendría que estar en izquierda arriba, aquí, tita. Ángulos correspondientes. Espero que se te haya reflejado la memoria con esto, ¿no? Rectas paralelas, cortadas por una recta secante, y aparecen 4 puntos. ¿Te acuerdas? Eran 4 puntos, ¿no? Acá le ponemos 1, 2, 3 y 4. A este corte, igualmente, en la misma ubicación. Este sería el punto 1, este sería el punto 2, este sería el punto 3, este sería el punto 4. Y se pueden reubicar en las paralelas los ángulos. Estos serían ángulos correspondientes. Si acá en 2 es tita, en este punto 2 también se puede reubicar a tita. Y eso debido a las paralelas. Entonces acá voy a utilizar esa idea. Voy a ver aquí las paralelas. Esta recta es paralela con esta recta. Entonces, al ser paralelas, prolongo aquí este lado. Este lado aquí lo voy a prolongar. Vamos a proyectarlo por aquí, este lado. Entonces aquí, este lado lo prolongo. Mira, ahí está, lo prolongo. Esto me puedo salir del dibujo, no hay problema, lo prolongo.
Le tocan la puerta, a ver, pasa, pasa, pasa. Ahí está. Muy bien. Entonces, en la prolongación, acá lo voy a poner así. Sería bonito. Ahí está. Prolongado esto. Ok. Entonces, aquí, rectas paralelas. Una recta que corta las paralelas. Entonces, los ángulos se pueden reubicar. Si aquí aparece tita, aquí también estaría tita, ¿no? Porque está entre las paralelas y entre la recta secante. Acá, así para que lo veas, ahí está. Tita aquí, esta idea. Muy bien. Ahora, tengo acá otra paralela más, mira. Esta recta es paralela con esta otra. Ahí está, paralelas también. Entonces, esta sería una recta secante, una recta que corta, ¿de acuerdo? Un poquito más arriba acá porque no me estorbe. Listo. Listo, ¿no? Paralela con ella. Entonces acá, esta es la recta que corta. Entonces el ángulo se puede reubicar. Si aquí está tita, en este ángulo, aquí, en la misma posición, también aparecería tita. Y ahí está. Es como lo puedo ubicar a tita en el triángulo más grande. Debido a que las rectas, todas, ¿no? Han sido paralelas con cada una a uno de los lados del triángulo principal que tú has armado. Entonces, bajo ese criterio, aquí también, esta de acá, paralela con esta de aquí, paralelas estas dos, paralelas estas dos, entonces el ángulo que iría aquí sería alfa. Si aquí tengo paralelas, ¿no? Esta paralela con esta paralela con esta, entonces el ángulo que iría aquí sería este ángulo, el mismo, beta. Y ahí está. Así se construyen los triángulos semejantes, a partir de lados paralelos. ¿De acuerdo? ¿Por qué tienen los mismos ángulos? Porque han sido generados a partir de lados paralelos. Entonces acá puedes apreciar rápidamente que el triángulo, uno es más pequeño, el otro es más grande. Y sin embargo, pueden compartir los mismos ángulos, ¿no? No solamente nos fijamos en la congruencia. Entonces, en la congruencia pasaba que los ángulos eran iguales, pero además sus lados tenían que ser iguales. O sea, eran lo mismo, los triángulos eran lo mismo. Acá no. Acá en semejanza, damos cuenta que los triángulos comparten los mismos ángulos, pero sus lados, ¿cómo son ahora? Son proporcionales. ¿De acuerdo? Vamos a hacer acá entonces la parte de proporciones de sus lados. Por ejemplo, a ella yo le voy a poner que sea un 4. Si a este lado le pongo un 4, acá yo le voy a poner de medida a este, le pondré un 8, por ejemplo. A este de aquí le voy a poner que mida un 3. A este le voy a poner medida un 6. Entonces, ¿cómo estableceré la proporción? Basta que conozcas los dos lados que se opongan a un mismo ángulo. A esos lados que están para un mismo ángulo se llaman lados homólogos, ¿ya? ¿Por qué? Se le dice homólogos porque comparten la misma ubicación, nada más, ¿ya? ¿Y cómo yo me doy cuenta de la ubicación? Debido al ángulo, pues. A alfa se lo pone en este pequeñito 4 y en el grande a alfa se lo pone 8. Entonces, entre ellos hago mi primera proporción. 4 para el pequeño y 8 para el más grande. Entonces acá simplifico. No, recuerda que proporción es una división, ¿no? Como te ponen en los problemas de aritmética, ¿no? Es proporcional a 3, de 3 a 5. Entonces sabes que uno es como 3, otro es como 5, ¿no? 3A, 5A le ponías tú, ¿no? Entonces eso es proporción. No son los valores exactos, solamente son los valores que hacen la relación entre los números, ¿no? Acá su valor exacto sí es 4 y sí es 8. Y a partir de sus valores exactos vamos a hacer la proporción. Sacamos cuarta aquí, 1. Cuarta aquí sería 2. Entonces la relación, la proporción es de 1 a 2. Entonces, esa proporción se tiene que mantener para todos los lados del triángulo, de 1 a 2. Aquí esto mide 3 y el otro proceso que mide 6, porque la proporción se mantiene de 1 a 2. Entonces, bajo este criterio, si yo le pongo a él que mide 5, ¿cuánto medirá todo este lado de aquí? Salón, a ver, para que entres ya en calor, me digas tú a la hora. ¿Cuánto mediría todo esto de acá? 10. 10, ¿ya? Ahí está, 10, ¿no? Eso debido a la proporción. Usted ha dicho, profesor, al ser paralelas, sus lados se vuelven proporcionales. Eso es correcto. Eso pasa con la semejanza. ¿De acuerdo? Entonces, al ser proporcionales, tengo que identificar de cuánto a cuánto es la proporción. En este caso, rápidamente, con estos lados comparo. 4, 8. Entonces, es de 1 a 2. Entonces, de 1 a 2 tienen que ser todos los lados. Es su proporción. Si acá esto es 3, el otro valdría 6. Si esto mide 5, el otro tiene que ser por 2, ¿no? El doble, ¿no? De 1 a 2. Entonces, por 2 acá sería 10. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar en los problemas. Vamos a encontrar así, vamos a asociar los lados debido a la proporción entre los lados de los triángulos, entre los lados homólogos. Y ahora aprendemos a usar la palabra homólogo también, ¿ya? Los lados homólogos se refiere a los lados que se lo ponen al mismo ángulo. Por acá a tita se lo pone 3, a tita, en el más grande, se lo pone 6.
Entonces 6 y 3 son lados homólogos, porque se encuentran en la misma ubicación, ¿ya? Y entonces acá, vamos a revisar acá esta parte. Por ejemplo, acá usémoslo para un problemita, ya, para ir viendo los problemitas, ¿no? A ver acá. Ya sabemos cómo se construyen triángulos semejantes, a partir de paralelas, ¿no? De lados paralelos. Ahora, lógicamente que los problemas lo van a separar, pues, ¿no? Este triángulo de rojo lo pondrán en un lado, este triángulo de azul lo pondrán en otro lado, lo van a separar, porque si no, no tiene sentido, también sería muy rápido resolverlo, ¿no? Lo van a separar, van a estar ubicados en otro lugar, diferentes lugares. Y ya tú tienes que establecer mediante estos lados homólogos, ahora te voy a explicar cómo se trabaja esto, mediante esto, cómo encontrar un lado, ¿no? Cómo encontrar uno de los lados del triángulo, ¿ya? Entonces, lo primero es identificar, como está aquí, dos triángulos semejantes. Lo segundo es la relación entre sus lados, ¿no? Entonces, para eso, aquí, por ejemplo, a este beta yo le voy a poner que se lo ponga un 18. Aquí a alfa voy a poner que se lo ponga un 4, para ver qué nos sale, ¿ya? Acá pongámosle un 15, pues, pongámosle todo, ¿ya? A este, compadre, a beta que se lo ponga un X, a ver, no, acá, a ver, un 6 puede ser, a ver, un 6, a ver, vamos, qué tal nos va? Un 6 que sea aquí. El que sea un 6, beta con un 6, entonces, a tita, pues, como con tita. A beta que se lo ponga ya un 3, a ver qué tal me va. Ahí, a ver qué tal me va, qué tal me sale. Ya está, ya. No, acá no, pues acá no sería 3. Acá poner el X mejor, una vez. Así, ahí está. ¿Ya? Listo, entonces acá. Claro, porque si no, no tenía sentido, pues, ¿no? Si le pongo todos los lados, ¿ya qué voy a encontrar? No voy a encontrar nada. Acá pongámosle un X, a ver qué sale, qué cuánto valdría. Entonces, mira, para semejanza va a ocurrir esto. Dos triángulos que obviamente tienen ángulos interiores iguales y donde en uno de los triángulos no conoces un lado. No lo conoces. No te van a dar. Pero se puede hallar. ¿Mediante qué? Mediante su proporción entre sus lados homólogos. Mediante esto. Muy bien. Entonces aquí vamos a trabajar este problema a manera de ejemplo. Aquí está, ¿no? El ángulo A es congruente con el triángulo S. Ahí está, A con S, B con T, C con R. Ya está, yo lo puse con valores. Entonces se cumple que los triángulos son semejantes. Muy bien. Entonces aquí, esto vas a ponerlo siempre, porque es como un tablero el que vamos a armar. Ahora, vamos a asociar a los ángulos. ¿De acuerdo? Mira por aquí. Para poder asociar a los ángulos, solamente necesitas dos. Siempre la proporción se da entre dos lados. Entonces, solamente necesitas dos ángulos. Entonces, acá siempre la proporción será entre dos valores. Dos lados homólogos. Para eso necesitarás dos ángulos a identificar. Aquí de cajón va a ir tita, porque tita se le opone a lo que yo quiero encontrar. Entonces, sí o sí, tita vamos a utilizarlo. El otro, tienes que fijarte, ¿no? Por ejemplo, acá, profesor, usemos a alfa. Acá a alfa va acá porque se lo pone 4. Pero aquí a alfa se lo pone a algún lado. No conozco el valor numérico de este lado homólogo para 4. No lo conozco, no lo tengo. Entonces, alfa aquí no me convendría utilizar. ¿Ya? Esos son los problemas también vas a ir descubriéndolo, vas a darte cuenta más de esos detalles, ¿no? Acá alfa no te conviene, porque aquí lo conoces, pero en ese otro triángulo no sabes cuánto vale. Entonces no te conviene llenarte de otra variable más. Alfa no se usaría. Beta entonces, profesor, claro, beta sí. Beta sí. Beta acá tiene valor numérico. Entonces, recuerda, para la semejanza, tú vas a asociar dos ángulos. Por lo tanto, te bastará conocer dos lados del triángulo. Dos lados en cada triángulo. Como mínimo, conocer dos lados en cada triángulo. ¿No? Es una conclusión que tienes que sacar con la parte operativa ya. Yo te la digo cada una vez, ¿no? Observo que para poder hacer mi proporción entre lados homólogos, siempre se usan dos por triángulo. Entonces debo conocer mínimo dos lados de cada triángulo. Ahí está. Entonces acá usaremos a beta, porque a beta se lo pone 6. Entonces ahí está, lo pongo aquí, beta. Y le empezaré. En el triángulo ABC, aquí está, a tita se le opone 15. Entonces lo escribo aquí, 15. En el triángulo ABC a beta se le opone, a beta se le opone 18. Entonces acá ponemos 18. Ahí está. Y ahora vamos con sus homólogos, ¿no? Los que están ubicados en el mismo la dirección del ángulo, ¿no? Tita, aquí se lo pone X, entonces X será el homólogo para 15. Acá irá X. ¿De acuerdo? Y a beta se le opone 6, entonces ese es el homólogo para 18. Y ahora operamos en aspa nada más. Y así descubrimos este valor para X. A ver, acá, ¿qué puedo hacer? Puedo simplificar, ¿no? Recuerden, si puedes simplificar, hazlo, ¿no?
Acá, como está en la parte de división, el también está en la parte de división, se pueden simplificar. Sexta 1, sexta 3. Tercia 1, tercia 5. Ahí está. Y salió 5x. Mira. X salió 5. Yo le había puesto 3, ¿no? No iba a salir, creo que enteros. Entonces acá X resultaría 5. Y ahí está. Ahí se trabaja la semejanza. Entonces aquí, en resumen, ya viendo cómo se originaron los triángulos, sabes que sus lados son proporcionales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué te va a servir a ti? Para poder identificar un lado, ¿de acuerdo? Entre dos triángulos, ¿no? Entre dos triángulos. Y para eso yo debo conocer que los ángulos interiores en ambos triángulos sean iguales. Yo debo conocer los ángulos, ¿ya? Entonces, ese es el criterio de manera general que yo les he puesto para todos. Vamos a conocer los ángulos completitos. Porque hay casos, ¿no? Donde conoces un lado, conoces un ángulo y, y otro lado. Entonces, hay casos, pero me parece más tranquilo, más general, trabajar identificando los ángulos. Identifico los ángulos y luego ya puedo trabajar mi semejanza, asociando sus lados. ¿Ya? Ahora, vamos con lo de lados homólogos, que también acá está, para reforzar también esta parte. Lados homólogos. A ver, profe. A ver, ¿qué pasa con los, acá está de manera general, elementos homólogos, ya no solamente lados? Porque recuerda que en un triángulo puedes encontrar hasta radio, ¿no? Porque si el triángulo está inscrito en una circunferencia, también genera un radio. Ahora, el triángulo también puede generar altura, puede generar también bisectriz, ¿no? Entonces, todos esos detalles se pueden armar. Pero acá de manera general, más que una bisectriz, porque puede, la bisectriz se puede interpretar como una hipotenusa, como otro tipo de lado, ¿no? Aquí los principales son, así de manera general, los lados, la altura, el inradio y circunradios, de manera general. Entonces, elementos homólogos quiere decir que están ubicados en en el mismo lugar y entre ellos se mantiene una proporción. ¿De acuerdo? Aquí está, ¿no? Esto es lo que se refiere como proporción. Cuando tú lo divides y los otros homólogos también lo divides y los otros homólogos también lo divides y así, ¿no? Todos los homólogos los divides, siempre resulta la misma proporción. O sea, si este triángulo, esto por ejemplo vale 8 y esto vale 4, cualquier otro lado se mantiene en la misma proporción. Acá al ser 8, al ser 4 es de 2 a 1. Entonces, si esto es 12, él tendría que ser 6, sí o sí. Proporción de 2 a 1. Si esto, por ejemplo, mide 3, él tendría que ser sí o sí 3 medios. Así, proporción de 2 a 1. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con los elementos homólogos. Siempre están en proporción. Y para eso tenemos que identificar, ¿qué cosa? El ángulo. Para poder darnos cuenta de quiénes son los homólogos, debemos ver el ángulo. ¿Ya? Entonces acá lo importante son los ángulos también. Muy bien, entonces por acá ubicaré ángulo, por ejemplo. Acá este que tiene dos rayitas le pondré un tita. A este que no tiene ángulo le pondremos alfa, pues. Y a este que tiene con una vuelta le pondremos el beta. Entonces en otro triángulo vamos a hacer para hacer lo mismo. Ahí está. Ángulo con una vuelta, él sería entonces el beta. Con dos rayitas sería tita, entonces es tita. Y este ángulo que no tiene nada sería alfa. Ahí está, alfita. Muy bien, listo. Entonces ya ubiqué ahí a los ángulos iguales. Por lo tanto, al tener ángulos iguales, ya sabes tú que son triángulos semejantes. A no ser que te pongan, por ejemplo, a ti acá, ¿no? Te ponen que esto vale 10 y acá este de acá también vale 10. Ahí sí ya fue, ¿no? Si te ponen esto, ¿serían semejantes o congruentes? A ver, ¿qué me dices tú? ¿Qué opinarías? Te ponen que esto vale 10 y el también vale 10. ¿Serían semejantes o congruentes ya? ¿Qué crees? A ver, señor almorzar, creo. A ver, chicos, ¿qué creen? Ahí está en el chat. Congruentes. Muy bien, Dayana. Congruentes, ¿no? Ojo, si tienen los ángulos iguales y tienen un lado igual, ya es congruencia. Ya es congruencia. ¿Te acuerdas? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ya es congruencia. Ya. Ahí sí ya fue. Ya. No se puede aplicar semejanza. Bueno, aunque no ya fue, no, porque también te ayuda, ¿no? Porque si sabes la congruencia, también te ayuda a resolver el problema. También es importante saber congruencia. Entonces, ahí ese detalle importante. En este lado, vemos ahí nomás al ojo, en el dibujo, uno es más grande, otro más pequeñito. Entonces, ahí ya tú al toque vamos a ver que no es congruencia, sino vamos por la semejanza. Entonces vamos con los lados homólogos aquí. ¿Ya? A ver, para practicar. A beta se le opone ST.
Entonces, aquí a beta se le opone a B. Por lo tanto, AB con ST serían lados homólogos. ¿Sí? Se encuentran ubicados en la misma dirección. Entonces, sus valores son proporcionales. Entonces, aquí está, ¿no? AB es homólogo con ST. Ahí está. Siempre vas a guiarte del ángulo. El ángulo te va a decir a ti quiénes son los lados homólogos. ¿Ya? Los ángulos te van a indicar. Aquí a alfa se lo pone a quién? A AC. A alfa, ¿quién se lo pone aquí? A RS. Entonces, AC es homólogo con RS. Ahí está. Ahí está indicadito. ¿Ya? Ahora vamos a algo nuevo, que es la altura, por ejemplo. ¿Cómo yo voy a saber lo de la altura, profe? Sí, acá es interesante porque la altura, recuerda que hay tres, ¿no? Para cada vértice se forma altura. Entonces, aquí también puedo sacar altura. Acá también puedo sacar altura. Recuerda, para cada vértice hay una altura. Entonces, hay tres alturas aquí en total. Aquí también habrían tres alturas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿cómo hacemos para identificar qué altura con qué altura son los homólogos? Igualito. Como las alturas parten de un vértice y en ese vértice está un ángulo, identificas el ángulo nada más. Para esta altura ha partido del ángulo alfa. Entonces, esta otra altura ha partido también del ángulo alfa. Por lo tanto, estas alturas son las homólogas. ¿Ya? BH es homólogo de TP. Ahí está. Porque parten del mismo ángulo. Así vas a identificar las alturas homólogas. Ya, a ver, practiquemos eso de las alturas homólogas. A ver, trazo por aquí yo la altura AQ. Y acá trazo la altura SM y RM. Te pregunto a ti, ¿quién sería el homólogo de AQ? ¿Quién sería la altura homóloga de AQ? Vamos, vamos, chicos. ¿Quién sería la altura homóloga? Ahí está el chat. A ver, muy bien. Por ahí, si quieren decir SM. SM, dicen por acá, me parece que estamos en lo correcto. Vamos a ver acá el chat. SM, ahí está, muy bien, chicos, muy bien. Ahí están los caballeros y las damas. Excelente. Claro, pues no, porque debemos ver de dónde partió. Este parte del ángulo S y ahí está tita. Entonces acá me fijo, ¿no? Ah, está tita, sí. Este partió del ángulo A, donde está tita. Entonces tienen que partir del mismo ángulo. Si aquí parte de tita, aquí tiene que partir de tita. Entonces sería SM. Muy bien. La otra altura, la homóloga, sería SM. Excelente. Listo, entonces ya estamos encaminados ya. Ya sabemos cómo usar los lados homólogos, cómo encontrarlos, ¿de acuerdo? Y qué cosas significan, ¿no? No son iguales, solo son proporcionales y están ubicados en la misma dirección. Listo. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver un problema, creo, si no da el tiempo. ¿Lo ven? Vamos a ver acá. Ahora resolveremos problemas a manera de ejemplo, atento a los procedimientos. Ahí está. Ahora son doble mascarilla, ¿no? Voy a pintarle una máscara a este muchacho. Ya está. Muy bien, acá yo he apuntado de manera general dos pasitos que son, creo que, los más importantes, ¿no? Ya dentro de cada problema se hace un mundito, pero estos son los dos principales, ¿no? A lo que tú tienes que apuntar. Primero, ubicamos ángulos interiores iguales, de cajón, porque si no haces eso, no vas a encontrar nunca la semejanza, vas a estar dando vueltas, vueltas ahí en el problema y nunca va a salir. Entonces, primero, ubicar ángulos interiores iguales en dos triángulos, ¿no? O sea, puedes encontrarlo en más, pero solamente usarás de dos triángulos. Vamos a hacer aquí este primer paso. A ver, no tengo datos, así que todo está aquí en el dibujo. Entonces vamos con los ángulos iguales en dos triángulos, ¿no? Aquí está alfa, alfa está en este triangulito, y aquí también está alfa, alfa está en este otro triangulito. Entonces por ahí yo puedo pensar ya que esos dos triángulos serían los semejantes, porque tienen un ángulo en común. Yo debo buscar que mis dos triángulos tengan los tres ángulos iguales, entonces por aquí es un buen indicio. Pero ¿de qué me voy a ayudar? No tengo nada ahí para ayudarme, ¿no? No aparece otro lado, o sea, no tengo acá un valor, aquí tampoco tengo un valor, acá tampoco no tengo nada. Pero mira, aparece fuera de ellos ese triángulo indicándote que es un triángulo de tipo isósceles, ¿no? Con dos lados iguales. Entonces, de él vamos a ver qué puedo obtener, ya que aquí, directamente con los que señalé, no veo nada. Entonces aquí, yo sé que este ángulo, sí o sí, si yo le pongo un tita, este ángulo aquí, sí o sí, también sería tita. ¿Por qué? Porque el triángulo es isósceles, ¿no? Tiene lados iguales. Si los lados son iguales, sus ángulos también tienen que ser iguales. Ahí está.
Muy bien, listo. Ahora, aquí es algo que tú tienes que darte cuenta, ¿no? El razonamiento viene aquí. Este ángulo, no sé cuánto vale, pero lo puedo asociar. ¿Así? ¿Cómo así? Mira, yo le pongo acá un beta a él. No puedo saber cuánto vale él solito, no lo puedo saber, pero sí puedo saber cuánto vale beta sumado con tita. ¿Quién me dice cuánto vale beta sumado con tita? 180. 180. Entonces, 180. eso. Y es algo que tú tuviste que razonar. No te lo van a dar. Entonces, eso es parte del problema de su desarrollo, ¿no? Ahí está. Acá observamos que tita y beta suman 180. ¿Y eso cómo puede influenciar en el problema, profesor? Mira, en la siguiente manera, te va a ayudar a construir los triángulos semejantes. Si ya vemos que es una recta, tita y beta 180, acá es una nueva recta. Por lo tanto, el ángulo que iría aquí, sabemos cuánto va a medir. ¿Cuánto sería este ángulo, chicos? ¿Dónde está mi lapicito? ¿Cuánto va a medir? Beta. Beta, beta, sí. Así es, beta. Beta, muy bien. Beta, chicos, ¿no? Porque supone que en toda recta, siempre los ángulos consecutivos suman 180, ¿no? Forman el ángulo llano. Ángulos consecutivos en una recta, 180. Ángulos consecutivos en una recta, 180. Tita, ¿con quién suma 180? Con beta. Entonces aquí reaparece beta, mira. Ahí está, ese fue el truco del problema. Y ya tengo aquí alfa, beta, alfa, beta. Dos triángulos con igualdad de ángulos. Profesor, pues no conoce este. Bueno, se cae por su propio peso, ¿no? Se supone que los tres tienen que sumar 180. Entonces, si yo le pongo acá un W, acá no habría cabida a poner otra cosa que no sea W. Porque entre los tres tienen que sumarme 180. Ahí está. Ya conseguí los triángulos con ángulos, ángulos iguales, ¿no? Ahí está. Listo. Muy bien, y ahora solamente queda acá escribirlo. A ver, vamos a poner acá mi tablerito. El tablero es importante porque en el tablero va a hacer la proporción entre los lados homólogos. Entonces, ese tablero que voy a armar acá es importante. Pongo primero los triángulos semejantes. En el orden que tú quieras, ¿no? El más chiquito igual semejante al más grandote, o el más grandote semejante al más chiquito, como gustes. A ver, pondré aquí A, B, C, triángulo ABC, semejante al triángulo DBE. También el orden de las letras no importa, ¿no? O sea, no me voy a hacer problema por el orden de las letras. La idea es que me indiques los vértices que son, ¿no? No importa si me dices DBE o EBD, no me importa si me dices BD, no sé, el orden no me importa. Pero que me indiques los vértices que correspondan al triángulo, eso sí. Ahí está, triángulos semejantes. Ahora, aquí al costadito vamos a ubicar los ángulos que nosotros vamos a usar. ¿Cuáles van a ser los ángulos a utilizar? A ver, ¿cómo yo reviso eso? Revisamos, recuerda, te he dicho, ¿no? Debemos tener mínimo dos lados, ¿no? Estamos en el segundo punto ya, mira, ya entramos al segundo punto. Revisamos la proporción entre dos, ahí está, entre dos de sus lados homólogos. La proporción se hace entre dos lados. Entonces, para cada triángulo, tú debes conocer como mínimo dos lados. Entonces, mira, tú no podías elegir como ángulo a W. ¿Por qué no, profesor? Porque a W no se lo pone nadie. No sé cuánto vale esto numéricamente. Entonces, W se descarta automáticamente. Entonces, ¿qué me quedaría? Alfa y beta. Los ángulos a utilizar serían alfa y sería beta. El orden tampoco importa, ¿no? Puedes poner primero a beta, luego a alfa. No importa tampoco el orden ahí. No importa, no alteren la resolución, no pasa nada. Puedes poner beta y luego alfa, como tú te des cuenta. Y vamos a ubicar acá los valores. A ver, entonces aquí analizamos. A alfa en el triángulo ABC, a alfa se le opone 2x. Entonces acá irá 2x. Perdón, 2x no, 2a, ¿no? 2x, 2a. 2a. A beta en el triángulo ABC se le opone 8. Entonces aquí ubicaré ese 8. ¿Ya? Por eso es importante el tablero. Por eso hago esto. En los libros no aparece eso de aquí, ¿no? Esto no lo pone. Yo lo pongo porque me ayuda, ¿no? Así para asociar, para estar tranquilo. ¿Ya? Porque a la hora de pegar apurado a veces cambias el orden y lo valoras todo. ¿Ya? Entonces el otro triángulo, no son así cosas básicas nada más como para que luego ya más adelante con la práctica ya tú te olvidas de esto, cuando de frente nomás ya pones esto de acá. ¿No? Que ahorita así un poquito para que todos podamos trabajar tranquilos. DBE. DBE. En DBE empezamos con alfa. Igual, este orden se mantiene. Por eso es importante que ubique los ángulos, para que acá no intercambien los lugares de los homólogos, porque si no se altera todo. Entonces, a alfa se le opone. ¿Cuándo se le opone a alfa en el triángulo DBE, chicos? En el triángulo DBE,
¿A alfa cuándo se lo pone? ¿2A, 1A o 3A? A ver, eso tienes que decirme tú. 3A. 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 Muy bien. Le dan alfa, muy bien. 3A. Alfa viene hasta aquí y hasta aquí. Entonces, a alfa se lo pone 3A. 3A. Muy bien. Y ahora beta, ¿no? Beta, ¿quién se lo pone? A X. Ahí está. Acá irá X. Muy bien. Recuerda, ante la igualdad, los valores que están ubicados en el mismo lugar, ¿no? O sea, este de acá es numerador, este numerador, se pueden simplificar, ¿ya? Cuando en una igualdad tienes valores ubicados en el mismo lugar y todos están multiplicando, entonces se puede simplificar. Este de aquí con este se pueden ir de una vez. Muy bien, acá mitad, ¿no? Mitad de 2, 1. Mitad de 8, 4. Entonces X vendría acá a multiplicar a 1, quedándote X nada más. Y aquí 4 viene a multiplicar a 3, generándote el 12. Ahí está. Listo. Respuesta al primer problema. ¿Ya? Entonces, eso es, la semejanza nos ayuda a conocer un lado en comparación de dos triángulos. Eso nos ayuda a la semejanza. Para eso, debemos primero encontrar los ángulos interiores iguales. ¿De acuerdo? Pueden haber más de dos triángulos, pero yo me concentro en dos. Y en eso que me concentro, tengo que comparar dos de sus lados homólogos. Y ahí tiene que estar incluido sí o sí tu lado que no conoces, pues, ¿no? No tendría sentido, ¿no? ¿Qué tiene sentido que yo compare dos triángulos con lados conocidos? No, no tiene nada, ¿no? Tienes que buscar donde justamente coincida el que te pide, ¿ya? Como uno de los lados de requisito para construir la semejanza. Ya está, muy bien. Entonces, descansamos un rato, regresamos, volvemos. Así es, volvemos. Aprovechen en comer, no sé.